Hola queridos, queridas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Lengueando, que es Gerundio. El canal en el que puedes aprender lengua de una manera dinámica, divertida, sin mucho estrés, sin mucho agobio. Bueno, pues nada, empiezo directamente. Voy a explicaros hoy... ¿Qué voy a explicaros yo hoy? Vengo a hablaros hoy sobre la literatura en la Edad Media y concretamente hoy vamos a hablar de la lírica en la Edad Media. Vamos con la intro y te lo explico. ¡Vamos allá! ¡Shh! Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta si vamos a hablar de la Edad Media es que nos referimos a un periodo histórico en el que lo más importante era la religión y Dios. Había un profundo sentimiento religioso y todo se centraba en eso, o prácticamente todo. En esta época estaban a la vez una poesía culta que era escrita y una poesía popular que se transmitía de manera oral. Pensad que la mayoría de la población no sabía leer y escribir, entonces la manera que tenían de aprender esa lírica era, pues eso, mediante el oído, no podían leerla. Dentro de la poesía popular estaba la poesía lírica en sí y luego había otra que era narrativa que contaba historias épicas. Si nos referimos a la península ibérica, a lo que a día de hoy sería España y Portugal, en esta época tenemos que tener en cuenta también que convivían y coexistían varias culturas, por lo tanto vamos a distinguir diferentes tipos de poesía que había en la época. Durante los siglos XI y XV se desarrollaron en la península ibérica tres fenómenos poéticos paralelos: las jarchas mozárabes, la lírica galaico-portuguesa y la lírica castellana. La poesía lírica tradicional se transmitía de manera oral, como hemos dicho anteriormente. Eran poemas anónimos, de temática variada y muy cortitos, muy breves, con versos de arte menor y que se iban repitiendo constantemente. Las jarchas y las cántigas se recogieron pronto de manera escrita. Sin embargo, la lírica popular castellana se recogió por escrito ya metidos en el siglo XV, porque antes se transmitía de manera oral. Las jarchas mozárabes son poemas amorosos propios del Andalus. Eran poemas cortos y se desarrollaron durante los siglos XI y XII. Estaban escritos en mozárabe, que era la lengua que hablaban los castellanos que vivían en territorio árabe. En ellos una mujer expresa su sentimiento amoroso por su amigo, por su amado. Se incluían al final de composiciones cultas árabes o hebreas denominadas moaxajas. Moaxajas. ¿Lo habré dicho bien? Pero profesor, de verdad, aquí que estamos en clases de español o de inglés. Vamos a ver ahora la lírica galaico-portuguesa. Tiene lugar durante los siglos XII y XIV y se da en el noroeste de la península ibérica, es decir, en lo que a día de hoy serían Galicia y Portugal, galaico-portuguesa. En las cantigas de un amigo, una mujer habla sobre precisamente su amigo, el amor que siente por su amigo, en algún paraje, pues de ámbito marítimo en Galicia o de ámbito rural o campestre. Tienen más de una estrofa y abundan muchas repeticiones y paralelismos. Las cánticas las había de carácter culto y dentro de las de carácter culto las había de amor y de escarnio. En las de amor el enamorado se queja del desdén de una dama, es decir, que su enamorada pasa 3 kilos de él y el muchacho se queja, que estará en su derecho si no tiene un amor correspondido, por lo menos de protestar, ¿no? De quejarse, decir, qué mala suerte tengo, Guillo. Y las de escarnio eran poemas de un tipo satírico, que tenía una crítica con un poquito de mala baba, ¿no? Mucha guasa. Y luego las de carácter popular hablaban sobre un amigo. En ellas una joven se queja de que no tiene a su amigo, a su amado, y se lo cuenta o a las amigas o a la madre. Profesor, acaba ya, vamos a desayunar, ¿no? Que yo ya estoy aquí enmayado, ya tengo el bocadillo listo. La lírica tradicional castellana se transmitió de manera oral, pero no fue hasta el siglo XV que no quedó recogida por escrito. Y fue recopilada en lo que se denominan cancioneros. En Castilla existían muchas variedades. Por ejemplo, las serranillas, que cuentan cómo se encuentran ante una montaña una pastora y un caminante. ¿Qué te digo? Era así. Y los villancicos, que eran canciones de villanos eran los que vivían en la villa, eran poemas amorosos más largos que tenían dentro un estribillo. En esta época tienen lugar también los cantares de gesta. Los cantares de gesta son narraciones extensas, largas, en verso, en los que se cuentan las aventuras o las hazañas de un héroe guerrero que provenía de la nobleza. Esto estuvo durante la Edad Media muy de moda por toda Europa y este héroe representaba los valores del pueblo del que provenía, ¿vale? Este tipo de poesía, de lírica, se transmitía mediante los juglares. Los juglares eran unos personajes, unas personas que iban por los pueblos y por las plazas cantando y contando estas historias. Se le llamó mester de juglaría al trabajo de estas personas. Por eso también a este tipo de poesía o a este tipo de literatura se le conoce también como mester de juglaría. Algunas de las características de los cantares de gesta. Pues por ejemplo, era anónimo, no se sabía quién había escrito esa obra. La manera en la que se transmitía de manera oral. Eran los juglares los que recitaban esas canciones.
canciones narrativas. Como se transmitían de manera oral, apenas han quedado escritos de este tipo de literatura. Tenía un carácter realista, aunque se le añadían algunos elementos fantásticos, mitológicos, de leyendas y de historias para engrandecerla más. Estaba formada por versos irregulares. Solían tener más o menos entre 14 y 16 sílabas. Cada verso se podía partir por la mitad y se dividía en dos mitades, y cada una de esas mitades se llama hemistiquio. Y el corte, digamos, que divide el verso en dos partes, ¿vale? A eso se le llama cesura. Normalmente su rima era asonante, es decir, que no riman las consonantes, solo riman las vocales. Y los versos contiguos que tienen una sola rima se llaman tirada. Otra característica era el formulismo poético. Aquí los juglares utilizaban una serie de trucos para llamar la atención de los espectadores. Como epítetos, una serie de frases hechas o expresiones para referirse al héroe, el protagonista, y reproducían diálogos a lo largo del verso también para darle más cercanía. Profesor, ¿tú qué usuario tienes en la Play? Es que te voy a mandar una invitación, te voy a meter en un círculo y luego te voy a mandar un direct con un enlace a mi canal de Twitch. Yo, cuando habla este muchacho, yo no sé qué está diciendo. Dice cosas muy raras. Los cantares de gesta podríamos decir que se dividen en tres ciclos. El castellano, que trata la independencia de Castilla, el carolingio, que se centra en la figura de Carlomagno, y el ciclo del Cid, o el Cid campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar, que era un famoso caballero burgalés de la baja nobleza que estaba enfrentado a la aristocracia de la época. Hablamos del siglo XI. Precisamente, el Cantar del Mío Cid es la obra más importante de este estilo dentro de la Edad Media. Debió de escribirse aproximadamente en torno al siglo XII y es el único cantar que ha llegado hasta nuestros días casi completo. Recoge los últimos años en la vida del Cid al servicio de reyes castellanos y de dirigentes musulmanes. Narra las hazañas de este héroe que fue desterrado al principio del cantar, al principio de su historia, fue desterrado por el rey Alfonso VI y él tuvo que volver a ganarse el perdón del rey y volver otra vez a su tierra. Desterrado es cuando te prohíben volver a tu tierra, te destierran, te echan de tu tierra. Tanto es así que recupera su honra y llega a casar a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón. Podemos hablar también de los romanceros. Los romanceros realmente son trocitos de los cantares de gesta grandes, trocitos que se extraían. Imagínate que esto es una serie muy grande y a ti te gustan algunos capítulos concretos. Pues sacan esos capítulos concretos y eso que se extrae del cantar grande, ese trocito pequeñito, ese capítulo o esa fracción pequeña, eso es un romance. Los romances son poemas épicos y líricos que se transmiten también de manera oral. Eran versos de arte menor y fueron imitados por poetas cultos. Su estructura métrica es una serie ilimitada de versos que riman 8 libre 8A, 8 libre 8A. Existen dos tipos de romanceros, romancero viejo y romancero nuevo. El romancero viejo son un conjunto de romances cantados a finales del medievo y empiezan a conservarse por escrito en el siglo XV. Profesor, para la hora del desayuno, ¿cuánto falta? Que yo estoy enmayado. Y luego el romancero nuevo son un conjunto de romances que, digamos que algunos poetas empezaron a imitar el romancero viejo y ya en el siglo XVI y XVII crearon historias y romances siguiendo el estilo de los antiguos. La temática de los romances lo podemos clasificar de la siguiente manera. Históricos. Tratan asuntos o personajes procedentes de la historia, de crónicas. Fronterizos. Hablan de los conflictos que había en la frontera entre cristianos y musulmanes. Líricos y novelescos. Está haciendo referencia esto a historias ya inventadas. Expresan emociones, recrean temas folclóricos, leyendas universales. Y cuarto, los ciclos bretón y carolingio, que narra hazañas de la épica francesa. Vamos a ver las características y los estilos. Fragmentarismo. Como estamos hablando de los romances, que son trocitos o fragmentos de una historia más grande, no se presenta a los personajes, podríamos decir que no tiene planteamiento, directamente va a la historia en sí. Se centra en un episodio concreto de la historia. Por eso a veces se evitan los comienzos y los finales. Tienen un carácter épico y son de transmisión oral. Por eso utiliza recursos como llamar la atención del espectador, del receptor, o utiliza arcaísmos, palabras antiguas que ya están en desuso. Utiliza recursos literarios propios de la poesía oral, por ejemplo las anáforas, paralelismos, repeticiones, enumeraciones. Predomina la acción frente a la descripción. Su carácter lírico mezcla la narración y utiliza diálogos mediante el estilo directo. Bueno, pues nada, y vamos a cortar el vídeo aquí porque si no me queda demasiado largo. Lo que he hecho es que tengo otro vídeo en el que te explico la continuación de la lírica en la Edad Media y ahí os hablo de la lírica culta. Este es de la lírica primitiva. En el próximo vídeo os voy a hablar de la lírica culta, ¿vale? Así que nada. Os dejo ya, que llevo mucho tiempo editando, grabando y estoy cansado de tanta Edad Media. Goodbye, my friends. Os dejo. ¿Ya? Vale. ¿Me puedo quitar el micro? I'm sick of waiting for you, sick of the deja vu.